Hola, ¿cómo están? Hoy voy a llamar a Silvia Tendelars. Ella es una persona muy generosa. Recuerdo que cuando comenzó mi práctica habíamos escrito una serie de trabajos con un amigo, con Claudio Godoy. Ella los leyó e inmediatamente lo envió a revistas y así salieron publicados. Fueron los primeros trabajos que publicamos con Claudio en revistas de Europa. Claudio seguramente será el próximo entrevistado y vamos a realizar algo juntos nuevamente después de mucho tiempo. Silvia es generosa también en cuanto a la enseñanza, a lo que puede tener que ver con las referencias bibliográficas que conoce en detalle, no solo de Freud, Lacan, Miller, sino también de los postfreudianos, yo diría de toda la historia del psicoanálisis, de la cual con sus escritos ella también forma parte, y es alguien que junto con otros colegas hemos trabajado el año pasado en unas noches abiertas y ella tomó la cuestión del amor en lo real, así que seguramente podrá decirnos qué ha estado viendo al respecto de ese tema ahora. Así que la voy a llamar a Silvia. El coronavirus me encontró en París, o sea que yo llegué a París a mediados de enero y justo en el momento que empezó a hablarse de una epidemia particular dentro de China, y eso me llevó a empezar a tomar los recaudos de algo que muy bien no se entendía, porque mi hija me mostró en Skype el video del médico hablando de un virus desconocido, ese médico que después fue censurado y que finalmente murió, ¿no? Se le hizo todo un homenaje porque es uno de los primeros que empezó a hablar del virus en China. Entonces vi cómo se iba armando un creyendo, ¿no? Desde ese video, los videos furtivos que se presentaban de las muertes dentro de Wuhan y cómo eso se iba propagando por China. Entonces fui viendo en Francia, estando durante mi estadía en Francia por la reunión de consejo del MP, cómo iba creciendo y junto a ello las medidas que se iban tomando, ¿no? O sea que el cierre de algunos transportes aéreos, el cierre de fronteras, vi cómo París iba quedando vacío, o sea, no totalmente vacío, la gente seguía sus vidas cotidianas. Yo misma viajaba en metro, tomaba las precauciones del alcohol en gel, pero vi cómo rápidamente las máscaras desaparecían, como en todas partes del mundo, los barbijos, no las máscaras, y también la desaparición del turismo, sobre todo el turismo chino. Entonces eso dio un aspecto de París especial, porque había algunas calles que estaban preparadas para el fin de año chino y de golpe quedaron vacías, ¿no? O sea, se anuló en todas partes del mundo ese festejo tan importante. Entonces veías negocios vacíos, calles vacías en las zonas turísticas. Entonces se acompañaba de un cierto silencio, ¿no? O sea, estaba el ruido de la ciudad, pero con mucho menos gente. Entonces daba una visión de París bastante especial. Cuando volví para Buenos Aires, me encontré con Charles de Gaulle vacío, un aeropuerto con muy poca gente. El clima era extraño, con muy poca gente con barbijos, y finalmente llego acá. Y acá es como que había un delay, ¿no? O sea que todavía estaba lejos, estaba justamente en la otra punta del planeta el problema, y es como que si la gente, seguramente las autoridades ya estarían observándolo y reflexionando sobre el tema, pero en forma mediática no estaba presente en muy pocos canales y casi no se hablaba de eso. Pero al tiempo la epidemia estalló.
La epidemia estalló en Europa. Hasta entonces había una política de contención. Cuando aparecían casos aislados, se confinaban a la gente, se veía cuáles habían sido los contactos y con eso hubo una contención del virus hasta que estalló en Italia y se propagó por Europa. Yo creo que eso produjo una cierta resonancia aquí, porque es más próximo, ¿no? Las familias italianas, españolas, algo de eso hay en todas partes acá en la Argentina. Entonces empecé a ver lo mismo. Entonces eso es lo particular, ¿no? O sea que yo viví la misma experiencia en dos lugares distintos, o sea, con las modalidades propias de cada lugar. Y acá yo no me pasé por toda la ciudad cuando empezó el confinamiento, sino que respeté las reglas, pero sí salgo todas las mañanas muy temprano a pasear a mi perro. Y es muy particular, porque es cierto, salgo muy temprano y podría no haber nadie de todas maneras, pero lo particular es el silencio. Calles vacías, se siente la brisa de los árboles, tal vez algunos policías cuidando que la gente respete el confinamiento, pero mucho silencio. Entonces me parece que lo impactante es eso, ¿no? Que hay silencio en las calles, pero mucha actividad en las vidas, en los lugares individuales donde cada uno está alojado, ¿no? Como que hay un palpitar que contrasta con el silencio de las calles, ¿no? Esas calles vacías que hacen recordar a las películas de ciencia ficción, ¿no? Al estilo de Soy Leyenda o incluso Siete Monos, ¿no? Con esa experiencia de los animales tomando la ciudad, los animales desplazándose por todos lados, o sea que algo de la naturaleza que retoma las calles, pero a mí me parece que de la misma manera que la naturaleza retoma las calles, la vida sigue su rumbo. O sea que, está la experiencia ubicuitaria de la muerte, donde ninguno de nosotros puede ser insensible a eso, y es impactante. Es impactante y sobre todo porque no solamente por el peligro que acecha, que está presente en todas las experiencias de inmunización, de desinfección continua, sino que cada uno de nosotros sabe de alguien que se enfermó, que tuvo que fue afectado en su ser querido, y me parece que eso nunca nos puede resultar indiferente. Entonces si vos me decís cuál es mi primera impresión, es esa, ¿no? O sea que, pero junto a eso está ese deseo que sigue su curso, esa vida que sigue su curso, que eso no queda, que eso hace que, por ejemplo, hoy estemos charlando, y te agradezco la invitación, que me parece una modalidad de la vida, de seguir vivos, hablando y cambiando reflexiones. Silvia, ¿y cómo pensaste vos el psicoanálisis en relación a esta problemática? ¿Pensaste una conclusión? Sí, o sea, yo pensé varias cosas en relación al psicoanálisis, pero me parece que antes de hablar de psicoanálisis mismo, me parece que hay que alojarlo en un contexto un poco más global, porque me parece que el coronavirus no es solo un tema de consultorio, sino que el COVID-19, como se lo llamó después, o sea, coronavirus se transformó en COVID-19 y de epidemia pasamos a pandemia, me parece que el crimen es un evento social, o sea que social en cuanto la oposición que hay entre lo real del virus y el impacto que tiene tanto sobre los cuerpos como sobre los estados. Por eso no es ajeno a la biopolítica, porque hay toda una gestión de la población. Hubo incluso distintas posiciones de los estados de cómo gestionar la población, qué hacer con ella para justamente responder al virus. Esto es algo de actualidad. Esa teoría de Furgeson que hace alusión a Eric Loran, que lleva a que esencialmente la mayoría de los países opten por el aislamiento, es cierto que él hablaba de la teoría del acordeón, que
por momentos estaremos encerrados y por momentos estaremos nuevamente en contacto, pero marca, me parece, un evento real como acontecimiento que lo han llamado también un acontecimiento político, creo que Gustavo de Sales, y es un acontecimiento real político porque esto tiene consecuencias en las vidas de las personas, a nivel de sus vidas cotidianas, a nivel de lo económico, a nivel de sus proyectos de trabajo. Me parece que cambian las reglas del juego. Cambian las reglas del juego y realmente es algo imprevisto, porque nadie lo podía veía venir, ¿no? Por eso Ariel Lembrus en un momento dice, no hubo instante de ver, tomando el apólogo de los 3 prisioneros, y estamos directamente al tiempo de comprender por qué nadie se lo esperaba. O sea, aún cuando yo llegué de Francia y vi cómo eso se empezaba a desarrollar, cuando llegué a Buenos Aires y de golpe la epidemia se desató en Europa, me tomó de sorpresa. O sea que, ni decir de la gente que vivía en Francia, o sea que no había manera de ver que eso llegaba. Uno podía pensar que tal vez sí, pero solamente cuando está. Y es inmediato el efecto de decir, a partir de esta noche ya no hay más movimiento, que uno tiene el impacto sobre eso. Es interesante las problemáticas que se generaron también en relación a esto acerca de lo que se llama el control y lo que sería el control por internet, ¿no? Lo que sería lo llama Byung-Chul Han, ¿cómo lo llama? Vigilancia digital. Eso es un problema que se plantea, ¿no? Porque finalmente China lo que logró es a través de las cámaras de seguridad, a través de los celulares, a través de la desaparición de lo que es lo íntimo y lo privado, ¿no? Porque por la conexión que hay en Internet, todos los likes que nosotros utilizamos y lo que decimos, que queda todo registrado, había un registro exactamente dónde estaban las personas y si alguien era declarado que tenía un virus, el coronavirus, se podía saber exactamente las personas a su alrededor de quienes habían sido infectados. Entonces, en Corea se armó una Corona App, o sea que en tiempo real uno podía saber cuáles son los edificios de gente que estaba contaminada para poder evitarlos. Entonces, todo eso hay una publicación que se llama Sopa de Junham, que está circulando, que habla de las distintas respuestas de filósofos sobre este tema. Está Gamben, Zizek, Byung-Chul Han, entre otros, Preciado, Butler. Y bueno, entonces una de las cosas que se plantea es el devenir de estas respuestas estatales para poder protegerse de la contaminación y del contagio, ¿no? Y qué va a pasar después, ¿no? Es una pregunta que se hacía Miquel Bassols en su entrevista, ¿no? Si esto va a ser un llamado a estados autoritarios, si lo que se llama estado de excepción por Agamben va a volverse un modelo normal para poder proteger a la población de los posibles contagios. Entonces me parece que si ese modelo de este modelo digital se va a prolongar en otros lugares, que de hecho ya empiezan a aparecer. En China tenían también drones para ver las personas que estaban enfermas y salían para decir vuelvan a sus hogares, ¿no? Y estos modelos digitales, que ya hemos hablado muchas veces para ver cómo la gestión de la población, en este momento se muestran cada vez más en uso, incluso en Israel, en otros países, donde esto se pone en práctica. Entonces, a mí lo que me impactó es la fuerza que puede tener el acontecimiento del virus, que por ejemplo, Byung-Chul Han, que tenía toda una teorización, ¿no? Y en la sociedad del cansancio, él hablaba como el paradigma inmunológico del siglo XX, ¿no? Donde era la cuestión de los virus, había sido pasado, y el HIV, por ejemplo, había sido reemplazado por el paradigma neurológico, ¿no? Por todo el estudio neurológico, porque eso hacía que nosotros seamos los enemigos de nosotros mismos. Decía que en el paradigma inmunológico se arman fronteras y el enemigo es el otro.
mientras que en el paradigma neurológico nosotros somos los enemigos de nosotros mismos. Ahora, tiene tal impacto. Antes el hombre era el lobo del hombre, ahora el hombre es el lobo de sí mismo. Claro, ese es el planteo que tenía, pero tiene tal impacto la presencia real del virus que él tuvo que cambiar su teoría. Decir, bueno, pero es cierto, en este momento yo dije eso hace 10 años y nos encontramos nuevamente con un paradigma inmunológico, porque está el virus y vuelve a ser el enemigo el otro por el temor al contagio. Me parece que cuando Macron dijo, estamos en guerra, tuvo un impacto como un significante, lo dijo y era en ese momento, tuvo una gran repercusión en todas partes. Habló del enemigo invisible. Y me parece que nombró algo que uno siente en forma general, ¿no? O sea, que es esta idea de un enemigo invisible y que siempre puede estar tramitado por el otro. O sea que ya no se trata solamente de no darse la mano o abrazarse, sino cuál es la distancia óptima para evitar un contagio potencial de quienes ni siquiera saben que están enfermos, pero que podrían contagiar. Ahora, uno podría decir, no para pasarnos directamente hacia algo más individual. ¿Qué pasa con el amor? ¿No? Si tenemos que estar distanciados, si tenemos que estar unos lejos de los otros, ¿el amor va a desaparecer? A mí me parece que es una problemática interesante. Y yo pensaba en lo que he escuchado alrededor mío, incluso, no solo en pacientes, en amigos, ¿no? O sea, esta idea de cómo reaparece algo del lado del amor, que es la nostalgia. Yo he escuchado ya varios pacientes que me cuentan sobre sueños que han tenido con personas que amaron, ¿no? Y que lo vivían como algo muy real, como esa presencia del amor. Entonces, esa presencia del amor, también la nostalgia de ese amor que está asociado a alguien, no es un amor abstracto o platónico, sino que es verdaderamente encarnado en un cuerpo. Entonces me parece que esa contingencia del amor que se produce en algún momento está presente, aún a la distancia. Entonces, estos sueños donde puede aparecer nítidamente una sensación placentera en relación al amor, donde es cierto que en el amor no es solamente, el amor incluye los cuerpos, pero uno puede amar a distancia y sentir el amor, o sea que el amor no desaparece, sobre todo cuando se produce esa dimensión real del amor, donde hay algo que da profundamente tocado en nosotros y que hace que uno pueda amar al otro, amar su inconsciente, su risa, su forma de hablar, sus tonterías, amarlo, ¿no? Yo creo que eso perdura y deja una marca en el tiempo. Y me parece que esta ubicuidad de la muerte, que es ante la posibilidad de contagio, no mata el amor. O sea que el amor permanece. Entonces, los amantes o los novios que quieren verse, unos siguen deseando encontrarse, los que no tienen un amor pueden seguir soñando con amores perdidos o amores lejanos o cómo se pudo amar. Esto me parece que marca que el amor sigue su rumbo, ¿no? Y tal vez uno puede preguntarse qué va a pasar con la contingencia del encuentro para alguien que no tiene un amor actual. ¿Cómo podrá producirse la contingencia del encuentro cuando estamos todos aislados? Y eso es impredecible. O sea que evidentemente no hay algo que uno pueda tener una respuesta estándar. Pero yo pensaba, ¿no? Hubo una cadena de mails muy linda que se armó, que son de poemas, ¿no? O sea que uno recibía una invitación donde le mandaban un poema, una persona que conocías o desconocías, y tenías que mandar a 10 personas más esa invitación. Cuando lo recibí, yo me sentí muy feliz de una invitación de ese estilo, porque es cierto que cuando nos confinaron, mi primera respuesta fue volver a leer Terreno Baldío de Eliot, ¿no? Donde se conjuga el nacimiento y la muerte, o se
se conjugan distintos elementos y siempre es una buena lectura. Pero me pareció fantástico, o sea, esa misma cadena después la recibí 3 veces más, con lo cual siento que recibí una lluvia de poemas. Me parecía maravillosa cada mañana levantarme viendo qué poemas había recibido, ¿no? Y recibí poemas de distintos estilos, en distintos idiomas, porque circuló, llegó a Europa y recibí también en italiano. Y es cierto que cuando yo tuve que dar tantas veces, mandar poemas, también los poemas que yo enviaba variaron, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar. Porque el primer poema que se me ocurrió fue uno de Cavafis, que son los caballos de Aquiles, donde ellos lloran la muerte de Aquiles, ¿no? O sea que es un poema muy bello, ¿no? Ese afecto, ese amor, ¿no? Por Aquiles. Y después mandando distintas variaciones, otros 2 que eran de Prévert, y el último, que pude mandarlo en francés, pensé en un poema que se llama Cuento de invierno, que es de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud, que justamente no tiene nada que ver con la muerte, sino con el deseo. Entonces, me pareció que hay eso que yo percibo, ¿no? Uno puede decir, la gente, los filósofos se preguntan, ¿somos más, vamos a ser más egoístas, va a ser más individualistas, va a ser la lucha por la supervivencia o va a primar las expresiones de solidaridad y amor al otro, ¿no? O cómo termina Blade Runner, que es, y finalmente el androide no evita que se muera porque amó la vida más que su propia vida, amar la vida por la vida misma. Entonces, hay orientaciones que piensan que esto nos va a llevar a ser cada vez más egoístas, guardar las cosas para sí, pero en la posición de Miquel Bassols, que habla de una salida comunitaria, incluso de Eric Laurent, hablando de distintas muestras de solidaridad, me parece que eso está presente. O sea, que no es solo el tánatos, sino hay algo del eros que va a cuidar que la vida siga por su propio cauce, ¿no? Y nosotros somos responsables de mantener ese principio comunitario de solidaridad y pensar que la salida siempre va a tener que ser colectiva. Vos sabés que me encanta porque hasta ahora creo que con nadie había hablado de qué pasa con el amor, y vos has hecho un trabajo muy interesante que el año pasado pudimos con unos amigos presentar en Noche de Ol. Trabajabas es muy importante para pensar la cuestión. Y después me gustaría que seguramente va a salir publicado, ya salió publicado, pero es muy interesante porque Kant, que necesitaba también su lado agonista. Y realmente es una de las cuestiones interesantes que me interesa analizar. La verdad que a veces esto complica la relación, a veces fortalece, pero también es muy interesante estar diferenciada, y ahí no solamente digamos, se ha realizado el amor, pero es visto de Cortés en algún sentido, ¿no? De lo que es el amor cuando el otro está en ausencia, ¿no? Lo que sería modernas cartas de amor, incluso escritos que aparecen, poesía. Entonces me pareció muy interesante como un descubrimiento a partir de esta problemática, ¿no? Claro, porque en lugar del amor en tiempos del cólera, como decía Gabriel García Márquez, ¿cómo es el amor en los tiempos del virus? En el tiempo del coronavirus, ¿no? Y están estas cartas de amor que aparecen por WhatsApp, ya no por papel, ya no es la declaración amorosa. A mí me parece que el coronavirus vino y todos dicen que llegó para quedarse, o sea que puede ser, esto puede llegar a pasar, puede haber otras oleadas, pero esencialmente no cambia lo profundo del amor, del encuentro, pero tal vez cambia las modalidades que se expresa ese amor. O sea que hemos visto como toda una
figura retórica que eran las cartas de amor, que después fueron reemplazadas por las películas de amor, y ha sido sobre los escritos de amor. Bueno, ahora el amor tendrá que seguir su rumbo con otras invenciones. Entonces yo creo que es el amor hacia el otro, hacia el partener, pero también están las expresiones de amor hacia nuestros familiares, la gente próxima, y el amor a la humanidad, porque que la humanidad continúe es responsabilidad de todos, ¿no? O sea que me parece que eso es una dimensión tal vez un poco parece amplia, pero de esto salimos todos juntos. Bien, ahora sí, Silvia, ¿y el psicoanálisis? Ahora sí, de psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis sin todo esto no está, porque esto no es una problemática del psicoanálisis, sino me parece una problemática más general. Yo he leído muchos trabajos, he escuchado las entrevistas, las discusiones acerca de si este instrumento que es las videoconferencias o los teléfonos, si es psicoanálisis o no, ¿no? Incluso el último blog note de la Escuela de la Causa Freudiana hubo varias publicaciones donde decían que era la posibilidad de un encuentro, que era legítimo la dirección hacia un analista, pero pensaban que el psicoanálisis, algunos de los autores que publicaron, necesita el cuerpo, ¿no? O sea que la presencia real del cuerpo algo produce, incluso una interpretación en la resonancia que produce en el cuerpo. Después está toda una vertiente de analistas que también dicen de que lo contrario, de que eso es psicoanálisis, o sea que después de todo es una cuestión técnica. Nosotros, o sea, y nosotros nos guiamos y nos orientamos por una cuestión ética y no técnica, o sea que eso sería también psicoanálisis. Personalmente, me parece que no es el punto crucial en este momento pensar si es o no psicoanálisis. Yo creo que es el instrumento que disponemos, nos va a enseñar nuevas cosas, va a abrir nuestra perspectiva de trabajo en el siglo XXI hacia adelante, con las coyunturas que se nos presenten. Y yo creo que lo fundamental es poder que los sujetos tengan un destinatario a sus palabras y que puedan alojar su angustia en algún lado. Si van a ser muchos temen que se banalice el psicoanálisis y que sea una cuestión puramente de palabras, porque no están incluidos los cuerpos, pero a mí me parece que lo fundamental es que las cartas, como dice Lacan en relación al cuento de Edgar Allan Poe, lleguen a destino, ¿no? Y él dice que nosotros, como analistas, somos destinatarios de esas cartas robadas, los sujetos cuando hablan y que permiten que lleguen a destino. Entonces me parece que las intervenciones por los distintos instrumentos tecnológicos son legítimos, porque si no es eso o no hay nada. O sea que me parece que es el psicoanálisis de hoy, ¿no? Para parafrasear a Naft, que decía reforzamiento yoico, no es de esa manera, no hacemos nada de eso, seguimos con nuestra ética, y me parece que son los instrumentos que podemos utilizar hoy para que se produzcan encuentros. Nadie, ni aun los que dicen que no es un psicoanálisis, pueden decir de que no es legítimo la posibilidad de un encuentro a través de estos medios, porque son los únicos que hay. Y después hay matices, ¿no? Porque una de las cuestiones que a mí se me planteó es con el trabajo con los autistas, con los sujetos con autismo, ¿no? El año pasado en Han hubo un coloquio sobre robótica e internet en los sujetos autistas. Y fue interesante porque se podía ver cómo eran instrumentos y que podrían funcionar como mediación o como auxiliares para el trabajo con niños autistas, los sujetos autistas. Lo que pasa es que lo que me fui dando cuenta reflexionando sobre esta cuestión es que una cosa es estar con el niño con un celular o con un iPhone o con una grabación que se pase, y otra cosa es estar en la imagen hablando. O sea que ahí ya cambia, porque ya está el tema de los adultos
que podemos utilizarlo como objeto voz, sin la imagen. No es necesario estar viéndonos para tener una sesión, y eso hace resonar el objeto voz. Y con toda la psicopatología de eso, ¿no? De los sujetos que quieren verte igual, que la posibilidad de verse, apagarse y volverse a ver si es necesaria, las veces que sean necesarias, tal vez para asegurarse que uno sigue vivo, o estas preguntas incesantes, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Cosa que cuando la gente está tirada en un diván, lo está preguntando 1000 veces, ¿me escuchó? ¿Me escuchó? Porque uno está en silencio. En cambio, en un celular o un aparato está todo el tiempo la preocupación de que no se haya cortado el internet, no nos hayamos quedado sin línea. Ahora, con los sujetos autistas me pareció interesante porque no funciona de la misma manera en todos, y es porque realmente esto es una cuestión singular, así como porque ahí el hecho de que no existiría solo hablar, porque sería una voz deslocalizada, la presencia de la imagen es importante, pero para algunos sujetos funciona y para otros no. O sea, para algunos sujetos me encontré mandándonos emoticones o algo para mantener en touch, como el aló, aló, cuando estaban los astronautas en la Luna, mandaron una imagen, ¿no? Que podía ser, otros ninguno, y otros he podido trabajar, por ahí incluso para algunos hablan mucho más de lo que hablaba antes, personalmente, que no tenía nada para hablar, pero sentaba la imagen. He encontrado, por ejemplo, un niño que se miraba la imagen, jugaba con su imagen, o sea que se volvía un instrumento para hablar conmigo y aparte interactuar con su propia imagen, ¿no? O sea, como si fuera una imagen en el espejo. Y otros he podido hacer intervenciones donde me podían ignorar de la misma manera, sobre todo chicos muy chiquititos, de la misma manera que cuando estaban presentes. O sea que, por mediación de los padres, hacer algunas intervenciones. Debo reconocer que yo partí del prejuicio de que trabajar con niños por WhatsApp era absolutamente imposible. Y tuve que ceder por la insistencia de algunos padres que me decían que por favor lo intentáramos. Y yo no quería engañar a nadie. Yo decía, pero esto nunca lo hice, intentemos, probemos. Y la verdad es que me enseñaron mucho porque me di cuenta de que yo que consideraba que era imposible, no era imposible, sino que era posible, que las respuestas eran singulares y que tenemos mucho para aprender. O sea que me parece más un terreno de exploración que otra cosa, y pienso que de la misma manera que los análisis, las respuestas son singulares, estas experiencias también son singulares y tendremos que ver cuáles son los aprendizajes que se han podido sedimentar cuando los encuentros presenciales puedan volver a ser posibles. Yo creo que evidentemente este es un momento para aprender. Bueno, con vos siempre uno aprende algo. Así que te agradezco porque tocaste dos temas que me han tocado. Uno es el tema del amor, otro es el tema de la práctica con el autismo. Así que Silvia, te agradezco un montón. Te agradezco la invitación. Técnicos. Problemas técnicos, pero sé que estás ahí. Y me parece muy interesante esta propuesta comunitaria para seguir trabajando entre todos. Bueno, yo sé que cuando te necesito siempre estás, así que gracias, Silvia. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Nos vemos.